Pedro. Y el lobo. De Angela Carter. Desde la distancia, la grandiosidad de las montañas se vuelve monótona. A fuerza de familiaridad, el paisaje cesa de provocar sobrecogimiento y asombro, y el viajero ve los Alpes con el ojo indiferente de quien siempre ha vivido ahí. A partir de cierta altura no crecen árboles. Sombras de nubes cruzan los Alpes desnudos con la misma libertad con la que cruzan las nubes el cielo. Una chica de una aldea de las laderas bajas abandonó la casa de su madre viuda para casarse con un hombre que vivía arriba, en los territorios deshabitados. Enseguida se quedó embarazada. En octubre hubo una tormenta tremenda. La mujer mayor sabía que a su hija le llegaba el momento y esperaba un mensaje, pero nunca llegó. Después de la tormenta, la mujer subió a ver qué sucedía llevando a su hijo ya crecido, pues le asustaba ir sola. Desde muy lejos vieron que no salía humo de la chimenea. La soledad bostezaba a su alrededor. La puerta abierta rebotó adelante y atrás sobre sus goznes. La soledad los engulló. Había excrementos de lobo en el suelo, así que supieron que habían entrado lobos en la casa, pero no habían dejado más que el cadáver de la joven madre, aunque no había ni rastro del bebé salvo el estropicio que revelaba que había nacido. Tampoco había rastro del yerno salvo un pie dentro de una bota. Envolvieron a la muerta en un edredón y se la llevaron a casa. Ahora era tarde. El aullido de los lobos mutilaba el silencio próximo de la noche. Llegó el invierno a rachas heladas, cuando todos permanecen en sus casas y atizan el fuego. El hijo de la mujer se casó con la hija del herrero, así que la madre se mudó con ellos. La nieve se fundió y empezó la primavera. A la Navidad siguiente tenían un nieto rozagante. Pasó el tiempo. Llegaron más niños. Cuando el nieto más mayor, Pedro, cumplió su séptima primavera, fue lo suficientemente grande como para acompañar a su padre a la montaña, como hacían los hombres todos los años, para que las cabras pastasen hierba fresca. Allí Pedro se sentó a la luz del nuevo día, trenzando paja para hacer cestos, hasta que vio la cosa que le habían enseñado a temer por encima de todo avanzando en silencio por los pastos de un afloramiento rocoso. Acto seguido, otro lobo siguiendo al primero. De no haber sido los primeros lobos que veía, el chico no los habría observado tan de cerca, el afelpado y gris pelaje, blanco en la punta, lo que les confería un aire fantasmal, como si sus contornos estuviesen a punto de disolverse, las colas vivarachas, empenachadas, los hocicos agudos, inquisitivos. Entonces Pedro vio que el tercer lobo era un prodigio, una maravilla, un lobo desnudo, a cuatro patas, como es habitual, pero sin pelo en todo el cuerpo excepto la cabeza. La visión de aquel lobo lampiño lo fascinó de tal manera que habría perdido su rebaño, quizás se lo habrían comido al mismo, y desde luego, le habrían dado una buena tunda por su dejadez de no ser porque las cabras alzaron la cabeza, olfatearon el peligro y huyeron corriendo, balando y quejándose, de modo que llegaron los hombres disparando, armando alboroto, y espantaron a los lobos. Su padre estaba demasiado enfadado como para escuchar lo que Pedro decía. Le dio un coscorrón en la cabeza y lo mandó a casa. Su madre estaba dándole de comer al niño nacido aquel año. Su abuela estaba sentada a la mesa, desgranando guisantes en una cacerola. Había una chica con los lobos, abuelita, le contó Pedro. ¿Por qué estaba tan seguro de que era una chica? Tal vez por lo largo, larguísimo y vivaz de su cabellera. Una chica de mi edad, de este tamaño. Su abuela lanzó una aplastada vaina contra la puerta para que las gallinas la picoteasen. He visto a una chica con los lobos, dijo él. La abuela vertió agua en la cacerola, se puso en pie y colgó el cacharro con los guisantes en un gancho sobre el fuego. Aquella noche no daba tiempo, pero al día siguiente, muy temprano, se llevó ella misma al chico montaña arriba. Cuéntale a tu padre lo que me dijiste. Fueron a buscar el rastro de los lobos. En un trozo de terreno húmedo encontraron una huella, no como la de una garra de perro, y menos aún como la de un niño, de modo que Pedro se azoró hasta que le vio la lógica. Corría a cuatro patas con el culo en alto, por lo tanto, debía de echar todo el peso sobre la parte delantera de la planta del pie, ¿no? Y abría los dedos de los pies, mirad, así. En verano iba descalzo, como todos los niños de la aldea, metió la parte delantera de la planta del pie en la huella para mostrarle al padre la clase de marca que habría producido él también si corriese a cuatro patas. Si andas así, no tiene sentido usar el talón. Así que no hay huella del talón. Tiene sentido. Al final el padre fue admitiendo lentamente los poderes de deducción de Pedro, echándole una mirada velada de inquietud. Era un niño astuto. Pronto la encontraron. Estaba dormida. Su columna vertebral se había vuelto tan elástica que era capaz de arquearla en una C perfecta. Se despertó al oírlos y salió corriendo, pero alguien la atrapó con el nudo corredizo de una soga.
El nudo atado alrededor de su cabeza se tensó de un golpe y la chica cayó al suelo con los ojos dándole vueltas de un lado para otro. Una perra grande y gris apareció de la nada, pero el padre de Pedro la reventó de un escopetazo. La niña se habría estrangulado si la abuela no hubiese puesto su cabeza en el regazo para aflojarle el nudo. La chica le mordió la mano. Arañó y forcejeó hasta que los hombres le ataron las muñecas con los tobillos con un cordel y la colgaron de una pértiga para llevársela a la aldea. Entonces se quedó como desvanecida. Ni gritaba ni chillaba, no parecía capaz, solo emitía unos sonidos guturales y monótonos desde el fondo de la garganta, y aunque no parecía que supiese llorar, le corría agua por el rabillo de los ojos. Lo curtida que estaba por el clima. Todo el cuerpo de un marrón reluciente, y lo mugrienta que iba. Empastada de barro y tierra. Y la superficie casi entera de aquel pellejo castaño estaba marcado y lleno de costras de decenas de cicatrices, de abrasiones producidas por piedras y rocas afiladas. El pelo le arrastraba por el suelo mientras la transportaban, lo tenía apelmazado de erizos y tan sucio que no se distinguía de qué color era. Su constitución era atrozmente verminosa. Apestaba. Estaba tan flaca que se le marcaban las costillas. El niño, rollizo y sano, alimentado a base de patatas, era mucho más grande, aunque ella fuese cerca de un año mayor. Con una curiosidad solemne, trotaba tras ella. La abuela lo siguió, tambaleándose, con la mano mordida envuelta en el delantal. Una vez dejaron caer a la chica en el suelo de la casa de la abuela, el chico le hundió un dedo en la nalga izquierda cuando nadie miraba, por pura curiosidad, para ver qué tacto tenía. Le pareció cálido pero duro. Ella no se revolvió lo más mínimo. Había dejado de forcejear, yacía atada en el suelo haciéndose la muerta. La casa de la abuela tenía una habitación grande que, en invierno, compartían con las cabras. Nada más husmearla, el atigrado gato ratonero. Bufó como un globo que se desinfla y subió a la carrera por la escalerilla que llevaba al granero de arriba. En el fuego humeaba una sopa y la mesa estaba puesta. Era casi la hora de la cena, pero todavía había luz. En las montañas, la noche cae tarde en verano. Desatadla, dijo la abuela. Su hijo al principio no quería, pero la vieja no admitía que se le llevase la contraria, así que el hombre cogió el cuchillo del pan y cortó la soga que ligaba los tobillos de la chica. No hizo más que dar patadas, pero en cuanto le cortaron la cuerda de las muñecas fue como si hubieran soltado a un demonio. Los mirones salieron corriendo de la casa, el resto de la familia corrió escaleras arriba hacia el granero, pero la abuela y Pedro se apresuraron hacia la puerta para echar el pestillo e impedir que se escapase. La cautiva fue chocando por toda la habitación. ¡Pam! Adiós a la mesa. Plaf, tin tin tin, los platos de la cena hechos añicos. Pam, plaf, tin tin tin. El aparador se volcó hacia adelante y cayó encima del blanco amasijo de loza de la vajilla que se desparramó al caer. Se volcó el barril de grano y la chica tosió, estornudó como estornuda una niña y no de otra manera, y entonces se puso a pegar brincos de aquí para allá con las piernas crispadas en medio de una nube blanca hasta que la harina se asentó por toda la habitación como un polvo mágico que volvía todo extraño. Pasado el primer ataque, se quedó un momento acuclillada, rebuscando con su larga nariz y enseguida empezó a intentar pequeñas escaramuzas, ahora aquí, ahora allá, dando dentelladas al aire, gañendo y sacudiendo la cabeza aturdida. En ningún momento se puso sobre dos piernas, estuvo todo el rato agachada, sobre las manos y las puntas de los pies, aunque aquello no era propiamente agacharse, puesto que se podía apreciar que las extremidades se movían de manera natural como si hubiese hecho un pacto con la gravedad distinto al nuestro. Y también era visible lo fuertes que se le habían hecho los músculos de los muslos en las montañas, el tenso arco de los pies, y que de hecho, solo usaba los talones cuando se sentaba. Sobre las ancas. Gruñó, de vez en cuando emitía aquellos insoportables y recios quejidos de angustia. Solo se le veía el blanco de los ojos, de un blanco de nieve azulado y destellante. Varias veces se le aflojaron los intestinos, por lo visto involuntariamente. La cocina olía a letrina, aunque su excremento era distinto al nuestro, desechos de alimento crudo, extraño, inidentificable, tremebundo, mierda de lobo. Chocó contra el hogar, volcó la cacerola que colgaba del gancho y desparramó el contenido que se cocía al fuego. La sopa caliente le escaldó las patas delanteras. Espasmo de dolor. Acuclillada sobre los cuartos traseros, con la garra herida pendiendo en alto penosamente de la muñeca, aulló entre agudos y sollozantes espasmos. Hasta la anciana, que se había prometido a sí misma amar a la niña de su difunta hija, se quedó aterrada al oír aquel aullido. A Pedro el corazón le dio un vuelco, un salto, tuvo una sensación de caída libre. No fue consciente de su propio miedo porque no era capaz de despegar los ojos de la hendidura del sexo de la chica, que se le ofrecía completamente visible al sentarse erguida sobre la base de la columna vertebral.
La noche era tan oscura como podía serlo en aquella estación, es decir, no demasiado oscura. Un hilo blanco de luna flotaba en el cielo rubio por encima de la chimenea, de manera que el interior no quedaba ni a oscuras ni iluminado, aunque el chico veía las partes íntimas de la chica claramente, como si estuviesen dotadas de fosforescencia propia. Ejercían una fascinación absoluta sobre él. Se le abrieron los labios al aullar, así que le ofreció, involuntariamente y sin ninguna intención, un panorama de cajitas chinas de carne enroscada en espiral que parecían abrirse unas sobre las otras en su interior, arrastrando a Pedro a un lugar secreto y recóndito en el cual el destino se le hurtaba perpetuamente. Su primera, devastadora y vertiginosa intuición de infinitud. La niña aulló. Y prosiguió con sus aullidos hasta que, desde las montañas, al principio aisladas y acto seguido en una compleja polifonía, respondieron por fin unas voces en el mismo idioma. Continuó aullando, aunque ahora con una reverberación menos trágica. Pronto fue imposible para los habitantes de la casa negarse a sí mismos que los lobos descendían en manada a la aldea. Entonces se consoló un tanto, se dejó caer, apoyó la cabeza en las patas delanteras de manera que la melena dibujó un rastro con la sopa que se enfriaba, y cerró el libro prohibido sin la menor sospecha de haberlo abierto en ningún momento ni de que no estuviese permitido. Los párpados pesados se le cerraron sobre los ojos castaños inyectados en sangre. La escopeta de la casa colgaba de un clavo encima del hogar donde la había dejado el padre de Pedro al llegar, pero cuando el hombre puso el pie en el primer peldaño de la escalerilla para bajar a cogerla, la chica pegó un salto gruñendo y enseñándole los largos colmillos amarillos. Los aullidos de fuera se entremezclaban con la agitada inquietud de los animales domésticos. El resto de aldeanos estaban encerrados a cal y canto en sus casas. Los lobos estaban en la puerta. El chico agarró a su abuela de la mano sana. Al principio la anciana no se movió, pero él le dio un tirón y la mujer volvió en sí. La chica alzó la cabeza recelosa, pero los dejó pasar. El chico empujó a su abuela escalerilla arriba y luego la plegó. Lo invadía un temor nervioso. Hubiera dado lo que fuese por volver atrás en el tiempo para haber corrido, chillando y avisando a la gente al ver a los lobos, sin llegar a ver a la niña. La puerta tembló cuando los lobos empezaron a abalanzarse contra ella y los tornillos que fijaban la pieza del cerrojo al marco crujían, chirriaban y empezaban a ceder. La chica se levantó de golpe y empezó a corretear nerviosa de aquí para allá delante de la puerta. Los tornillos saltaron de la puerta enseguida. Los miembros de la manada se subían unos encima de los otros para entrar. Cacofonía. Terror. El estruendo en el interior de la casa era el de todos los vientos del invierno atrapados en una caja. Aquello que temían más que a nada en el exterior estaba ahora dentro de su casa. El bebé lloriqueó en el granero y su madre lo apretó contra el pecho como si los lobos se lo fuesen a arrebatar también, pero la partida de rescate había ido únicamente a recuperar a su hija adoptiva. Dejaron tras ellos una hedora depravación en la casa y huellas blancas de harina por todas partes. La puerta rota vacilaba crujiendo en sus goznes. Por el suelo había desparramados palos negros de madera muerta, del fuego extinguido. Pedro pensó que la anciana lloraría, pero parecía inconmovible. Cuando volvieron a tenerlo todo bajo control, bajaron la escalerilla uno por uno, como liberados de un hechizo de silencio, estallaron en una conversación animada, todos menos la anciana y el chico consternado. A pesar de ser bien entrada la medianoche, la nuera fue al pozo a por agua para deshacerse de la tremenda peste de la casa. Apartaron las cosas rotas y las tiraron. El padre de Pedro volvió a montar la mesa y el armario con unos clavos. Los vecinos salieron de sus casas asombradísimos. Los lobos no se habían llevado ni una gallina de los corrales, ni habían robado un solo huevo. La gente sacó cerveza a la luz de las estrellas, schnapps destilado de patatas y aperitivos, porque el nerviosismo les había dado hambre. Aquella noche horrible terminó en una gran fiesta, pero la abuela no bebió ni comió nada y se fue a la cama en cuanto su casa estuvo limpia. Al día siguiente, se fue al cementerio y se sentó un rato junto a la tumba de su hija, pero no rezó. Luego volvió a casa y se puso a cortar col para la comida, pero tuvo que dejarlo porque le ardía la mano del mordisco. Aquel invierno, durante el tiempo de ocio impuesto por la nieve, después de la muerte de la abuela, Pedro le pidió al cura de la aldea que le enseñase a leer la Biblia. El cura se avino de buen grado. Pedro era el primero de sus feligreses que expresaba interés en aprender a leer. El chico se volvió muy devoto, tanto que la familia estaba asombrada y sorprendida. Los chavales más pequeños se burlaban y lo llamaban San Pedro, pero eso no le impedía escabullirse hasta la iglesia para rezar cada vez que tenía un rato libre. En Cuaresma hacía ayuno hasta quedarse en los huesos. En Viernes Santo, se flagelaba. Era como si se culpase por la muerte de la anciana, como si creyese que había traído a casa la infección fatal que se la llevó. Lo consumía una imperiosa pasión por la expiación.
Cada noche se hundían las páginas de su libro a la luz tenue de las velas, en busca de una clave para acceder a la gracia, hasta que su madre le chistaba para que se durmiese. Pero, como para dispensar a los 4 evangelistas que cada noche invocaba para proteger su cama, las pesadillas trastornaban su sueño regularmente. Se revolvía de aquí para allá en el susurrante camastro de paja que compartía con 2 hermanos pequeños. Embelesado con la precoz inteligencia de Pedro, el cura empezó a enseñarle latín. Pedro lo visitaba cuando sus deberes con el rebaño se lo permitían. Al cumplir los 14, el cura dijo a los padres que el chico debería asistir al seminario en la ciudad del Valle, donde aprendería el sacerdocio. Ricos como eran en prole, le entregaron un hijo a Dios, dado que sus libros y sus plegarias lo hacían un extraño entre ellos. Después de que las cabras volviesen de los altos pastos para el invierno, Pedro se puso en marcha. Era octubre. Al final del primer día de viaje llegó a un río que fluía de la montaña al valle. Las noches ya eran frías, encendió una hoguera, rezó, comió el pan y el queso que su madre le había puesto en el equipaje y durmió tan bien como pudo. A pesar de sus ansias de internarse en el blanco mundo de la penitencia y la devoción que lo aguardaban, estaba nervioso y preocupado por motivos que no sabía explicarse. Con las primeras luces, esas luces que no hacen más que aclarar la oscuridad como las cáscaras de huevo que echamos en un caldo turbio, bajó al río a beber y lavarse la cara. Estaba tan silencioso todo que bien podría haber sido la única criatura viviente. Tenía los antebrazos, el lomo y las piernas cubiertos de pelo, y la melena le caía sobre la cara de tal manera que apenas se distinguían sus rasgos. Se acuclilló al otro lado del río. Bebía a lengüetazos el agua, tan impregnada de malva que parecía como si se estuviese bebiendo el amanecer tal y como iba apareciendo, aunque de todas maneras el ambiente iba volviéndose más pálido mientras la miraba. Soledad y silencio, todo quietud. Jamás habría advertido que el reflejo bajo sus pies en el río era el suyo propio. No tenía ni idea de que tuviese cara, nunca había sabido que tuviese cara, así que su cara era el espejo de una clase de consciencia distinta de la nuestra, al igual que su desnudez, carente tanto de inocencia como de exhibicionismo, era la de nuestros primeros padres, antes de la expulsión. Era peluda como María Magdalena en la selva y, no obstante, el arrepentimiento no se contaba entre sus sentimientos. La lengua se desmoronaba en forma de polvo bajo el peso de su afasia. Un par de lobeznos salieron rodando de entre los arbustos dándose empujones. No les prestó ninguna atención. El chico empezó a temblar y angustiarse. Le cosquilleaba la piel. Se le antojó que lo habían hecho de nieve y ahora podía derretirse. Murmuró algo, o sollozó. La otra ladeó la cabeza al oír el vago sonido amortiguado por la corriente del río, y lo mismo los lobeznos, que dejaron de dar volteretas y corrieron a esconder la cabeza en los flancos de ella. Pero al poco decidió que no había peligro y volvió a bajar el hocico a la superficie del agua, que le hizo sitio a su melena y le subió hasta la cabeza. Cuando terminó de beber retrocedió un par de pasos sacudiéndose el pelaje húmedo. Los lobatos pegaron los hocicos a los pechos colgantes. Pedro no pudo evitarlo, se echó a llorar. No había vuelto a llorar desde el funeral de su abuela. Le corrieron las lágrimas por la cara y salpicaron en la hierba. Avanzó unos pasos tambaleantes hacia la orilla del río con los brazos abiertos, con la intención de cruzar a la otra margen y reunirse con ella en su maravillosa e íntima gracia, impulsado por un acceso de éxtasis casi visionario. Pero su prima se asustó al percibir el súbito movimiento, se soltó de los pezones a los lobatos y huyó. Los cachorros corrieron detrás gañendo. Corría sobre las manos y los pies como si aquella fuese la única manera de correr hacia el monte, hacia el brillante laberinto del amanecer incompleto. Cuando el chico se recuperó, se secó las lágrimas con los puños de la camisa, se sacó las botas llenas de agua y se secó también los pies y las piernas con los faldones de la camisa. Luego comió un poco, sin darse cuenta apenas de que era lo que tragaba, y continuó su marcha hacia la ciudad. ¿Pero ahora qué iba a hacer en el seminario? Puesto que ahora sabía que no había nada que temer. Había experimentado el vértigo de la libertad. Llevaba las botas atadas por los cordones y echadas al hombro. Pesaban lo suyo. Estaba planteándose si tirarlas por ahí o no, pero al llegar a una carretera pavimentada se las tuvo que poner, aunque todavía estaban mojadas. Los pájaros se despertaron y empezaron a trinar. El sol fresco y racional lo sorprendió, la mañana había irrumpido en todo su júbilo y la montaña quedaba ahora a su espalda. Miró por encima del hombro y vio cómo, en la lejanía, empezaba a adquirir un aspecto plano, bidimensional. Ya se estaba convirtiendo en un cuadro, en una postal comprada con prisas como recuerdo de infancia en una estación de trenes o en un puesto fronterizo, el recorte de periódico, la instantánea que enseñaría en pueblos desconocidos, ciudades desconocidas, otros países que de momento era incapaz de imaginar, cuyos nombres todavía no conocía.
Lugares donde diría en idiomas desconocidos. Aquí es donde pasé mi infancia, imagínense. Se volvió y contempló la montaña un buen rato. Había vivido allí 14 años, pero nunca antes la había visto como la percibiría alguien que no la conociese en tanto algo que formase parte de su ser, o casi, así que, por primera vez, vio la primitiva, vasta, majestuosa, yerma, antipática simplicidad de la montaña. Mientras le decía adiós la vio convertirse en prácticamente un decorado, en el maravilloso decorado pintado para un viejo cuento rural, el cuento de una niña amamantada por lobos, tal vez, o de lobos criados por una mujer. Entonces volvió con determinación la cara al pueblo y penetró a zancadas, sin detenerse, en una historia distinta. Si me giro a mirar, pensó con un último respingo de terror supersticioso, me convertiré en una columna de sal.